quería, como venimos haciendo todas las semanas, es un curso que al mismo tiempo que estamos charlando van ocurriendo acontecimientos. La semana pasada tuvimos la suerte de poder anunciar que a pesar de las condiciones actuales, el Mercosur había dado una declaración respecto de Malvinas excelente, una muy buena declaración, no solo los países del Mercosur, sino los países adscritos al Mercosur, la firmaron los 4 países del Mercosur, pero también Colombia, Bolivia y Chile firmaron la declaración en solidaridad con Malvinas. Para nosotros, a pocos días de lo que va a ser el Comité de Descolonización, era muy importante contar con esa adhesión. Y esta semana, ustedes lo habrán leído, ayer tuvimos en el Congreso de la Nación la reunión con la Comisión de las Relaciones Exteriores que preside Jorge Tayana, con los 2 proyectos de ley que ya fueron presentados por el presidente de la Nación, y uno tuvo, no lo esperábamos, pero tuvo, en el mismo día que lo presentamos, tuvo la firma del dictamen, que es el proyecto de la extensión de la plataforma territorial continental argentina, que realmente, como veníamos diciendo, amplía enormemente la plataforma continental. Tenemos el doble de extensión, pensá, Amado, las riquezas que hay ahí, es el doble de extensión tenemos nosotros en la plataforma continental que en la Argentina continental. Eso pone al Atlántico Sur, Antártida y Malvinas, que es el tema de este curso, no solo es Malvinas, como no algo nostálgico, algo solamente para mirar para atrás, sino que lo pone en una proyección como estrategia de desarrollo y de crecimiento del país. Y también, lo hablamos la vez pasada cuando veíamos el mapa de la Argentina bicontinental, y lo que significa esa extensión, explica por qué Reino Unido está ahí en Malvinas. Teniendo en Malvinas Georgias y Sandwich del Sur, que parecen, alguien dijo una vez, ¿para qué las queremos si no dan ganancias? Tiene en realidad casi la mitad de la plataforma continental argentina, porque cada uno de esas islas tienen, no solo se autoatribuyen ilegítimamente las 200 millas que corresponden a la columna de agua, sino también la plataforma continental. Así que realmente lo de ayer fue muy importante y quedó para la semana que viene la discusión, terminar la discusión, porque hubo acuerdo unánime en crear la comisión a nivel presidencial, hubo acuerdo de todas las fuerzas políticas y quedaron algunos detalles para ver sobre su integración la semana que viene. Bueno, no saco más tiempo, pero sí me doy el gusto de presentarla a Alicia. Quiero decir que, aparte, uno podría decir embajadora en Venezuela, embajadora en Reino Unido, embajadora actual ahora en Rusia, pero dirigente sindical, y si uno admira algo en Alicia, entre otras cosas, aparte de su fuerza de voluntad, es la coherencia. Cuando uno mira el recorrido político y la historia de Alicia, lo que uno ve es coherencia siempre, desde aquel momento que nosotros la conocimos un poco más, cuando llegó la bandera en la Cámara de Diputados a la presidencia y denunció lo que era el acuerdo en la década de los 90 respecto de las potencias dominantes y en particular Estados Unidos. La amamos y la queremos entrañablemente. Está en la bibliografía del curso el libro que Alicia llevó adelante y editó como embajadora con toda la actividad que ella hizo. Es un libro conceptual, no es solamente de relato de gestión, sino es un libro conceptual sobre la mirada respecto de la actitud y la presencia que tuvo el tema de Malvinas cuando Alicia fue nuestra embajadora a Reino Unido. Así que, insisto, Uriel lo conocemos, investigador del CONICET, docente de la UBA, docente del ISEN, trabaja en la Secretaría con nosotros, y es uno de los especialistas más importantes que tenemos en el tema de Malvinas. No le saco más tiempo, me vuelvo a dar el gusto de mandarle otro abrazo a Amado, y nos escuchamos a Uriel y a Alicia. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para comenzar, bueno, antes que nada quería compartir el gusto de poder llevar adelante esta clase con Alicia Castro, una especialista en la temática en Malvinas, en todos estos temas de desarrollo. Como contaba Daniel, ha sido embajadora argentina en el Reino Unido y quien además queremos y admiramos, así que es un gusto poder compartir el encuentro de hoy con Alicia, también, bueno, contar con la presencia de Amado, de Guillermo y de todas y de todos ustedes.
También, ¿no? Y un doble gusto también poder poder llevar adelante esta clase en este día tan especial, ¿no? En el Día de la Independencia, este día patrio, que conmemoramos, ¿no? Y reconocemos y nos imaginamos el orgullo y la convicción y el coraje que tuvieron nuestros próceres para llevar adelante esta independencia de España, y que hoy también en este 2020 podemos seguir reflexionando sobre los desafíos que tenemos en el presente. Voy a centrarme en esta parte del recorrido de la clase, haciendo precisamente un recorrido en la cuestión de las Islas Malvinas. Voy a retomar algunos de los elementos que fueron presentando los expositores en las clases previas, para fundamentalmente centrarme en el periodo contemporáneo, ¿no? Como bien presentó Daniel en la primera clase, la resolución 2065 del año 1965 es la resolución que reconoció por primera vez la existencia de la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, ¿no? Por parte de las Naciones Unidas, y esa resolución, y antes de entrar, ¿no?, en el periodo contemporáneo, se remite precisamente, y las características que establece se remiten al propio recorrido del siglo XIX, ¿no? La Argentina, a partir de la independencia, a partir de la Revolución de Mayo y de la independencia de España, llevó adelante una sucesión, una serie de manifestaciones y acciones sobre el ejercicio de soberanía en las Islas Malvinas, un ejercicio pleno de soberanía en las Islas Malvinas, que, como bien trabajamos con Daniel y con Juan Carlos Junio también, tiene que ver, y con Telma Luzani, tiene que ver con este recorrido, este reconocimiento de la soberanía, primero española, ya por parte del Reino Unido, también por parte de Francia, las distintas potencias coloniales de la época, y que la Argentina hereda a partir de la sucesión de estados, a partir de 1810, ¿no? Y a partir de entonces, desde 1810 en adelante, en la década del 10 y en la década del 20, la Argentina llevó adelante una serie de manifestaciones y acciones desde el mismo inicio de la Revolución de Mayo, a 5 días de la Revolución de Mayo, contaba Daniel, ¿no? Este documento que el primer gobierno establece el pago de sueldo, ¿no?, a Gerardo Bordas, el entonces gobernador de España, dando continuidad a los actos administrativos por parte del gobierno nacional, ¿no? Uno puede rastrear a lo largo de la década de 1810 y 1820 esta serie continua de actos y del efectivo ejercicio de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, ¿no? En 1816, solamente para referir algunos de estos elementos, Daniel contaba también, está la Carta de San Martín, que refiere a Malvinas y la necesidad, ¿no?, la importancia de contar con parte de la población para sumar a las campañas libertadoras, y precisamente no estamos hablando de 1816, año también de la independencia, ¿no? 1820, este año se cumplen los 200 años del izamiento por primera vez de la bandera en las Islas Malvinas por parte de Jewett en nombre del gobierno, y uno puede rastrear en esta década del 20 el efectivo ejercicio soberano en las islas, ¿no? 1823, las concesiones para la explotación de ganado. 1826 comienzan también los viajes a partir de la asociación Pacheco-Bernet, el nombramiento de autoridades. 1828 lo mismo, ¿no? 1828 incluso también, remitiendo a la independencia, uno puede leer en el diario de Emilio los festejos, ¿no?, en el Día de la Independencia, el 9 de julio de 1828, en las Islas Malvinas, ¿no? Y el corolario de esta década podemos plantearlo, ¿no?, podemos encontrarlo el 10 de junio de 1829, con la creación de la Comandancia Político y Militar de las Islas Malvinas, ¿no?, que ha sido nombrado Luis Bernet, y que da cuenta también la importancia de las islas en el naciente gobierno de entonces. Y nacimos en ese sentido a la vida política como pueblo con Malvinas. Esta serie este pleno ejercicio de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas se va a ver interrumpido a partir de la usurpación por la fuerza el 3 de enero de 1833 por parte de Gran Bretaña, ¿no? Y la particularidad que tuvo, y que también venimos trabajando, fue que esa colonización, esa usurpación por la fuerza, se dio a partir de la expulsión de la población civil y militar argentina y la implantación de población proveniente de la propia metrópoli. Por eso, la resolución 2065, ¿no?, que es la primera resolución de las Naciones Unidas que reconoce la existencia de la disputa de soberanía, tiene que ver con esta historia precisamente, y contiene los elementos centrales que hacen a este caso colonial. ¿Qué establece la resolución 2065? Establece primero el reconocimiento de la comunidad internacional de países que la cuestión de las Islas Malvinas, este diferendo de soberanía, es entre dos países, Argentina y el Reino Unido, y que este diferendo es un caso colonial que hay que resolver, es un caso colonial a resolver por la vía pacífica, reconociendo
este elemento que recién comentaba, que es, se trata de una disputa territorial. ¿Y cómo hay que hacerlo? Considerando tres elementos. El primer elemento es la Carta de las Naciones Unidas. El segundo elemento es la resolución 1514, que es una resolución muy importante de 1960, que da origen al proceso de descolonización y que contiene en sus elementos, entre sus elementos, el principio de integridad territorial, ¿no? Que se trata justamente del principio que ha sido violado y que la Argentina no puede contar con ese derecho a partir de esa usurpación por parte del Reino Unido en 1833. La resolución 1514 establece el principio de integridad territorial también como un límite a la libre determinación de los pueblos. Pero a su vez, en este caso, la cuestión de la libre determinación de los pueblos no aplica porque justamente la libre determinación de los pueblos es un principio válido para aquellos pueblos subyugados, por una potencia extranjera. Y como venimos trabajando y en este recorrido que venimos recuperando, el caso de la cuestión colonial de las Islas Malvinas no se produjo sobre un pueblo subyugado, sino sobre población proveniente de la propia metrópoli. Por eso se trata de la integridad territorial de la Argentina, lo que ha sido violado y lo que la Argentina no puede contar todavía hasta el día de hoy con su pleno derecho. El tercer elemento que presenta, y por eso también vinculado con esto, es que tiene que considerar a la hora de resolver esta disputa de soberanía territorial, es los intereses de los habitantes de las islas. Y son precisamente los intereses y no los deseos, por esto mismo que recién estaba planteando. A partir de 1965 se inicia un proceso por primera vez, de negociaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido. En 1966 es la primera reunión bilateral de la historia en la que el canciller argentino y el canciller británico, Zavala Ortiz y Michael Stewart, se reúnen para dar inicio al proceso de negociaciones sobre la soberanía, y esa serie de negociaciones va a llevar a que en 1968 surja la primera alternativa de solución, el primer avance como posible solución a la disputa de soberanía, en lo que fue y se conoce como el Memorándum de Entendimiento. El Memorándum de Entendimiento planteaba el reconocimiento por parte del Reino Unido de la soberanía argentina en una fecha a ser acordada, considerando los intereses de los habitantes de las islas. En 1968, Lord Chalfont, que era el secretario de Estado del Foreign Office, del Ministerio de Relaciones Exteriores británico, viaja a las Islas Malvinas y al regreso el gobierno británico decide no avanzar con esta alternativa de solución, ¿no? Como bien saben, y como también planteó y comentó Daniel Filmus en la clase introductoria, las tres alternativas de solución de 1968, 1974 y 1980, que ahora voy a recuperar, no llegan a destino, pero son importantes elementos que dan cuenta no solamente del reconocimiento de la disputa de soberanía por parte del Reino Unido, sino también de alternativas de solución y avances posibles, oficiales y oficiosos, de solución a la disputa. También dan cuenta de la buena fe y de la buena voluntad de la Argentina a lo largo de la historia por resolver la controversia de soberanía. Este primer freno en las negociaciones en 1968, el gobierno argentino va a impulsar, también vinculado con lo que este memorándum de entendimiento establece en 1968 en su artículo segundo, que refiere a la interés en promover rápidos progresos con medidas prácticas entre las islas y el continente. En 1971 y 1972, y también en muestra de buena fe por resolver y por avanzar en estas alternativas de solución, se va a llevar adelante lo que es el Acuerdo de Comunicaciones del 71 y del 72, y ese acuerdo se lleva adelante bajo lo que se conoce como la fórmula del paraguas de soberanía. La fórmula del paraguas de soberanía lo que posibilita es, que está tomada del Tratado Antártico, y lo que posibilita es que entre ambas partes, Argentina y el Reino Unido, se puedan establecer una serie de acuerdos, entendimientos sobre asuntos prácticos, sin que ello signifique una respectiva modificación en las posiciones sobre la soberanía. Entonces, los acuerdos del 71 y del 72 significaron el establecimiento de lo que se conoce como la White Card, la tarjeta blanca, que era una tarjeta sin distinción de nacionalidad para que habitantes continentales e isleños pudieran transitar entre el territorio continental y las islas. Se estableció un acuerdo sobre educación con becas para que desde las islas pudieran participar en escuelas en el continente, intercambios también, maestras de idioma castellano viajaron a las islas para enseñar español. La de Líneas Aéreas del Estado estableció una oficina en Malvinas, YPF también promovió
y se estableció una planta de almacenaje de combustible, se desarrolló el aeródromo. La Argentina da cuenta, ¿no?, en este acuerdo de comunicaciones, de su buena fe y su buena voluntad ante también esta negativa a la hora de avanzar con las negociaciones sobre la soberanía en relación a la disposición a resolver la disputa de fondo. En 1973, junto con este acuerdo de comunicaciones y este intercambio, este proceso, este periodo de intercambio entre las islas y el continente, la Argentina va a ir a las Naciones Unidas y va a obtener una nueva resolución que convoca a las partes a acelerar el proceso de negociaciones, y ya bajo el gobierno de Perón, en 1974, va a haber una segunda alternativa de solución a la disputa que se conoce bajo el nombre de condominio, ¿no?, que el Reino Unido va a proponer este condominio y la Argentina va a hacer una propuesta de administración conjunta equivalente. ¿Cuáles eran las características de esta alternativa de solución? Los idiomas oficiales serían el inglés y el castellano, los habitantes de las islas tendrían doble nacionalidad, se emitirían documentos de viaje, el gobernador de las islas sería nombrado alternativamente por el presidente de la Argentina y por la reina, y flamearían ambas banderas en las Islas Malvinas, la bandera argentina y la bandera británica. Hay una cita muy conocida de Ortiz de Rosas, que en su memoria cuenta que Viñes, el entonces canciller, que Perón le dice a Viñes que esta propuesta tenemos que aceptarla de inmediato, una vez que pongamos un pie en las islas, al tiempo vamos a poder disponer de la soberanía completa, ¿no? El Reino Unido, nuevamente en 1974, tampoco avanza con esta alternativa de solución. Parte del gobierno, la decisión interna de un sector del gobierno británico fue no avanzar en esta alternativa de solución. Estamos ya bajo el gobierno laborista de Wilson, y a partir del resto del gobierno ya fallecido Perón directamente retiran la propuesta de solución, y en el resto del gobierno laborista hasta 1979, cuando uno mira y lee los documentos británicos, lo que encuentra es que parte de la estrategia británica de ese periodo tuvo que ver con lo que definían como play for time, como jugar por tiempo, ¿no?, hacer tiempo y dilatar parte de estas negociaciones. La tercera alternativa de solución a la disputa de soberanía fue en 1980, en lo que se conoce como el leaseback, el retroarriendo, ¿no?, que significa el inmediato reconocimiento de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y un arriendo en favor del Reino Unido por un periodo a convenir. El leaseback, hay una escena también muy, muy conocida, que el 2 de diciembre de 1980, Carrington era el canciller, Ridley era el ministro de Estado encargado de estos asuntos. En el Parlamento británico, el 2 de diciembre, van a presentar esta propuesta, y parte de los parlamentarios, en conjunto con el lobby de las islas, que se había constituido en 1968, dan por tierra con esta alternativa de solución. Fue la última vez que el Reino Unido avanzó en una propuesta, este 2 de diciembre de 1980, para resolver la disputa de soberanía. Incluso si uno sigue como en ese recorrido en los documentos oficiales británicos, va a ver que también hay un intento por parte de Ridley de promover una campaña interna en el Reino Unido para dar cuenta de la importancia del avance en el retroarriendo, en estas alternativas de solución que el propio gobierno rechaza y finalmente decide no avanzar. El conflicto bélico de 1982 no modificó el estatus jurídico de la disputa de soberanía, y esto es un tema muy importante. La disputa de soberanía continuó vigente y no modificó ni una coma el conflicto bélico, desde ya que trajo numerosas consecuencias en relación a los caídos en el conflicto bélico, en relación a los excombatientes que llevan, como suele decir Daniel, ¿no?, sobre sus cuerpos y sus mentes el trauma y la historia de la guerra, pero en términos de la disputa de soberanía no modificó el estatus jurídico, ni la continuidad, ni la vigencia de la disputa. En noviembre de 1982, las Naciones Unidas promueven una nueva resolución convocando al Reino Unido y a la Argentina a retomar las negociaciones para resolver la disputa de soberanía. A partir de ahí, nosotros quisiera hacer una contextualización de lo que es el periodo contemporáneo, ¿no?, surgido a partir de la vuelta de la democracia en Argentina, en donde lo que podemos ver es que hay dos grandes posiciones por parte de los gobiernos de la Argentina en la cuestión de las Islas Malvinas. Por un lado, aquellos gobiernos que entienden que como no es posible obligar al Reino Unido a sentarse a la mesa de negociaciones por la soberanía, lo que hay que hacer es establecer una serie de entendimientos, acuerdos sobre asuntos prácticos, hidrocarburos, petróleo, y sin renunciar a la soberanía, dejar para un mediano, un largo plazo, ¿no?, eventualmente hacia el futuro, esta agenda
vinculada a la controversia. Por otro lado, aquellos gobiernos que entienden que cualquier negociación que se establezca con el Reino Unido es fundamental que la Argentina incluya y proponga y estructure esa agenda política, también considerando como un eje central la cuestión de la soberanía. Estas dos grandes posiciones, o estas dos posiciones que podemos, y ahora voy recorriendo desde la vuelta a la democracia hasta el presente, presenta un movimiento pendular a lo largo de distintas etapas, y a su vez ese movimiento pendular de la cuestión de las Islas Malvinas va acompañado por un movimiento pendular de la política exterior argentina, entre aquellos gobiernos que centran como uno de sus ejes de política exterior a la región, América Latina, a América del Sur, a los procesos de integración regional como un eje central, y que son precisamente los gobiernos que entienden la cuestión de la soberanía y la disputa de soberanía como un eje central ahora, a la hora de plantear la relación y el modo en que se construye la relación bilateral con el Reino Unido, y por otro lado, aquellos gobiernos que priorizan una relación directa con Estados Unidos, con el Reino Unido, con la Alianza Occidental, y que son los gobiernos que, sin renunciar a la soberanía, dejan, ¿no?, de lado la misma. De esta forma, lo que quisiera hacer es caracterizar estas distintas etapas a partir de los contextos históricos en los que se llevaron adelante, cuáles fueron los diagnósticos de los que partieron los decisores de política, los objetivos que se propusieron y un breve desarrollo en cada una de las etapas, ¿no? Entre 1983 y 1989, a partir de la vuelta a la democracia, el gobierno de Alfonsín, si lo contextualizamos, estamos también en un contexto de avances en términos de la integración regional, lo que es CELA, el Sistema Económico de América Latina, ALADI, ¿no?, la famosa reunión Sarney-Alfonsín de 1985, que va a ser la que dé origen con posterioridad al Mercosur, y el gobierno argentino se propone, no hay relaciones bilaterales con el Reino Unido a partir del conflicto bélico, y el gobierno argentino se propone dos objetivos. Por un lado, restablecer esas relaciones bilaterales con el Reino Unido, pero incluyendo en la agenda la cuestión de la soberanía, o sea, proponiéndole al Reino Unido retomar las negociaciones por la soberanía, lo cual es rechazado por parte del Reino Unido, que como les decía y como saben, desde entonces no ha vuelto a sentarse a la mesa de negociaciones, y el gran logro del periodo del gobierno de Alfonsín es la continuidad y la vigencia jurídica de la disputa. Año a año, 1983, 1984, 1985 y así hasta 1988, y luego va a estar situado en el Comité de Colonización, las Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, promovió una resolución de carácter equivalente llamando a las partes a negociar. Esa resolución fue un gran logro diplomático de la Argentina, que tras el conflicto bélico no era sencillo, y año a año la comunidad internacional de países reconoció, como continúa haciendo, que hay una disputa de soberanía, que esa disputa de soberanía es una disputa de soberanía territorial y que hay que resolverla a partir de las negociaciones entre dos partes, Argentina y el Reino Unido. Hacia el fin del periodo del gobierno hacia el fin del periodo del gobierno de Alfonsín, 1988, 1987, 88, las conversaciones van a establecer, van a habilitar lo que fue ya en el siguiente gobierno el restablecimiento de relaciones bilaterales nuevamente bajo fórmula del paraguas de soberanía, ¿no? Estamos todavía en el contexto de la Guerra Fría, y ahí sí ya en 1989 inicia una nueva etapa que los propios decisores de política, quienes he entrevistado, a los vicecancilleres de los 90, Fernando Petrelas y Andrés Cisneros, han definido en sus propios términos como una política de acercamiento, ¿no? ¿Cuál es el contexto 1989? La caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, ¿no? En términos de Petrella, y permítanme leerles brevemente, dice: ¿cuál es el contexto? Cuando cae el muro de Berlín, lo único que queda es la constelación occidental. No había algo para discutir, no había no alineados. O sos amigo de estos tipos o te vas a un pozo ciego, ¿no? Desde esta mirada mira el gobierno argentino en 1989, 1990, ese nuevo mundo que está surgiendo. ¿Cuál es el diagnóstico entonces en relación con la cuestión Malvinas? Dice Andrés Cisneros, les decía recién, uno de los vicecancilleres de Guitela: no había otra forma de encarar una nueva política de Malvinas que no sea preparar el terreno. Primero cooperamos 50 años y al final la soberanía va a caer como una fruta madura. Esa es la idea. La fórmula es soberanía al final y no al principio. Cooperación al principio y no al final. No supeditada a la soberanía y paraguas mientras tanto. Esa fue la fórmula y esa fue la decisión que se tomó,
¿no? En este movimiento, ¿no?, que recién presentaba, pendular de la política, nuevamente, o 1990, ¿no?, nos movemos al otro lado del péndulo. Un gobierno que prioriza una relación directa, como bien saben, con Estados Unidos, con el Reino Unido, por el peso que tiene en esta alianza occidental que presenta Petrella, por esa cercanía también con los Estados Unidos, y en donde el eje empieza a ser la cooperación. El gobierno se propone 3 objetivos de acuerdo a lo definido por los propios vicecancilleres. El primero, es el acercamiento al Reino Unido, ¿no? Este acercamiento al Reino Unido consistió en la firma de 47 entendimientos bilaterales de una multiplicidad de temas de la relación bilateral. De esos 47 entendimientos, 17 son sobre las Islas Malvinas, y gran parte de ellos, y fundamentalmente aquellos vinculados con cuestiones económicas, fueron problemáticos desde el principio. Les decía, antes de entrar en los acuerdos, ¿no?, el restablecimiento de relaciones bilaterales se da a partir de los acuerdos de Madrid de 1989-1990, bajo fórmulas del paraguas de soberanía, ¿no? Y como parte de esos acuerdos, y para referir también a alguno de ellos y llegar bien con el tiempo, en 1990 se constituye la Comisión de Pesca del Atlántico Sur, ¿no?, a partir de uno de los entendimientos. Esa comisión de pesca, que consistía en la conservación de recursos pesqueros, y que estos días también está en agenda parte de estas discusiones, fue problemática desde el inicio, ¿no? Déjenme leerles también brevemente parte de un documento oficial de la Cancillería Argentina en relación a los actos unilaterales cometidos por el Reino Unido. Dice: los actos unilaterales incluyeron el establecimiento de pretendidas jurisdicciones marítimas alrededor de las Islas Malvinas en 1986 y 1990, y alrededor de las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur en 1993, la venta de licencias de pesca desde 1987, el levantamiento unilateral en 1994 de la prohibición total temporaria de pesca estipulada en el área descripta en el anexo de la Declaración Conjunta del 28 de noviembre de 1990 y en el área al oeste de aquella, ¿no? O sea, previo al entendimiento y con posterioridad al entendimiento, el Reino Unido continuó promoviendo acciones unilaterales, y también, para retomar una cuestión importante, esto es de forma contraria al derecho internacional, de forma contraria a la resolución 3149 de Naciones Unidas, que prohíbe la realización de estos actos unilaterales en el área en disputa. Les decía, para referir a algunos de estos entendimientos y las problemáticas que desde el inicio produjeron, en 1995 se establece la declaración de costa afuera, de actividades costa afuera en el Atlántico Sudoccidental, ¿no?, lo que tiene que ver con la exploración de hidrocarburos. El mismo día del establecimiento de esa declaración conjunta, ambas cancillerías emiten comunicados, y los dos comunicados son absolutamente divergentes. La Argentina dice en ese comunicado, resumidamente, que este entendimiento permitirá beneficios al país, a empresas argentinas, que permitirán la exploración en el área en disputa, en un área mucho mayor a la que va a referir el comunicado británico, y que de ninguna forma esto significa la posibilidad por parte del Reino Unido de promover licitaciones unilaterales. Déjenme leer entonces brevemente también una parte del comunicado británico. Dice: este entendimiento ofrecerá oportunidades comerciales tanto a compañías británicas como a las Islas Malvinas, que lanzarán una ronda de licitación en octubre. Argentina considera poner en vigencia legislación con la intención de imponer derechos sobre las compañías que trabajen en las áreas marítimas circundantes a las Islas Malvinas. El gobierno de Su Majestad no acepta pretensión argentina alguna y poner tales derechos a compañías por la sola razón de sus actividades, bajo licencia de las Islas Malvinas, en la plataforma continental alrededor de esas islas. El gobierno de Su Majestad trabajará conjuntamente con el gobierno de las Islas Malvinas en el desarrollo de la próxima ronda de licitación, ¿no? Hidrocarburos nuevamente. No solo están las divergencias, sino nuevamente aparece el accionar unilateral británico. 1999, para referir un entendimiento más, también de importancia, fue el Acuerdo de Comunicaciones, que tiene numerosos ejes que me interesa referir principalmente a el tema de los vuelos, ¿no? Se establece un vuelo entre las Islas Malvinas a Punta Arenas, con escala en Río Gallegos, 2 escalas mensuales, una en cada dirección, y que habilitó nuevamente, ya no bajo la White Card, bajo esta tarjeta sin nacionalidad, sino bajo la firma de pasaportes, el traslado, la circulación y el movimiento entre las islas y el continente. Nuevamente, y reitero, esto es importante, siempre bajo fórmula de paraguas de soberanía, con lo cual esto no modifica las respectivas posiciones soberanas de ambos países.
Este periodo, digo, continúa, la etapa iniciada en 1989 continúa hasta el año 2003, continúa en el gobierno de la Rúa y continúa en el gobierno de Duhalde, porque principalmente este eje de acercamiento al Reino Unido continúa siendo el modo en el que se construye la relación en este periodo. Sí, cabe destacar que en el año 2000, a partir de las acciones unilaterales británicas, la Argentina, ya bajo Giavarini era el canciller, decide dejar de participar en la Comisión de Hidrocarburos, y el gobierno de Duhalde, en el contexto de la crisis, ¿no?, de la profunda crisis argentina del 2001, no hay sustantivas modificaciones en la agenda Malvinas. A partir del año 2003 comienza una nueva etapa en la política exterior, y en la política exterior vinculada a la cuestión Malvinas. El contexto podemos caracterizarlo como un mundo más multipolar, donde actores emergentes, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, los BRICS comienzan a pugnar por la transformación de las estructuras de los organismos internacionales, donde, como trabajamos también con Thelma Luzani, con Natalia Tini, con Pedro Brieger, ¿no?, surgen en la región importantes organismos regionales, como fue la UNASUR en 2008, como es la CELAC en 2011, ¿no? También refería a Oscar Parrilli, ¿no?, el no al ALCA de la Cumbre de las Américas en el 2005, ¿no?, este contexto donde la Argentina y la región vuelven a mirarse a sí misma y donde el eje regional es un eje central de la política exterior. En ese contexto, ¿cuál es el diagnóstico? Lo entrevisté en su momento a Jorge Tayana, quien también tendremos el gusto de contar en próximas clases. Decía Tayana: así como habíamos visto que en ningún momento todos esos acuerdos provisorios nos habían acercado a la mesa de negociación de la soberanía, así también habíamos visto un poco lo contrario. La realización de los acuerdos tendía a crear una cierta consolidación del status quo y un paulatino fortalecimiento de la posición británica, ¿no? O sea, estos entendimientos que promovidos en la década de los 90, si tenían el objetivo y si tenían el sentido de acercar a las partes a la mesa de negociaciones, el Reino Unido utilizaba estos entendimientos para legitimar su posición en el Atlántico Sur. Lo omití, así que retomo brevemente, ¿no? De los tres objetivos, planteé el primero en los 90, que tenía que ver con esta política de acercamiento. El segundo objetivo propuesto en los 90 era la continuidad del reclamo jurídico, que, como les decía, se mantuvo en la década del 90 en el Comité de Descolonización, y que se estableció también en la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional, la imprescriptibilidad del reclamo. Y el tercer eje de la política de los 90 tenía que ver con la búsqueda de apoyos internacionales de aquellos países, fundamentalmente en el plano bilateral, que llamaban a las partes al diálogo y que reconocían la soberanía argentina. Ahora sí, perdón, lo salté, así que hice este breve paréntesis. Retomando 2003-2015, la política, ¿no?, definida por el entonces vicecanciller y luego canciller, fue definida como una política de firmeza, ¿no? ¿Cuáles eran los objetivos entonces ante este diagnóstico de que esa serie de entendimientos no habían tenido el resultado esperado, sino que, por el contrario, fortalecían la posición británica en el Atlántico Sur? El primer objetivo es de política interna, los segundos dos son de política exterior, que son los que me voy a centrar principalmente. El primer objetivo es lo que Tayana definía como el fin del proceso de desmalvinización. El fin del proceso de desmalvinización significaba volver a hablar de Malvinas, volver a incluir en la agenda política, en la agenda pública, la cuestión de las Islas Malvinas, poder hablar del tema y hacerlo desestructurando el eje político, que significaba que la reivindicación de la soberanía sobre Malvinas no tenía que estar atada a la reivindicación del conflicto bélico. El segundo eje fue definido como la firmeza en la relación bilateral, y que consistió vinculado a esta serie de entendimientos, en la intervención en aquellos entendimientos que la Argentina entendió que fortalecían la posición británica. En el 2003, vinculado al tema vuelos, no estaba en el acuerdo del 99 sobre vuelos, pero por excepción durante la década, a partir del 99, la Argentina habilitaba lo que se conoce como los vuelos charter, que eran habilitados caso por caso, ¿no?, de forma excepcional, y que hay un tema con el derecho internacional en relación a esto, porque en el derecho internacional la costumbre es fuente de hecho, entonces lo que estaba haciendo el Reino Unido era constituir de hecho un nuevo derecho. Por tanto, la Argentina, a partir del 2003, decide dejar de autorizar estos vuelos charter y solicita entonces y propone la constitución de un nuevo acuerdo, ¿no?, de un segundo vuelo que sea entre las Islas Malvinas y el territorio continental, y a través de la aerolínea de bandera. En 2005
también, nuevamente, estábamos hablando de vuelos, en 2003, 2005, en relación a la cuestión de los recursos pesqueros, la Argentina envía 15 notas de protesta al Reino Unido en ese año y propone una agenda de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur en la que se discuta la relación de la conservación de los recursos pesqueros con la cuestión de fondo que no estaba saldada y cómo había una relación también entre la posibilidad de coordinar esas acciones en pesca con la disputa de soberanía. El Reino Unido no acepta esta agenda, nuevamente, ¿no? Digo, continúa promoviendo los actos unilaterales, por lo cual en el año 2005 la Argentina decide dejar de participar de la Comisión de Pesca. En el año 2007, también, en virtud de los actos unilaterales británicos, y que después se continuaron también en el campo y vinculado a las cuestiones de hidrocarburos, la Argentina da por finalizado el entendimiento de hidrocarburos, ¿no? El segundo eje, entonces, decía, tenía que ver con la firmeza en la relación bilateral, a partir de la intervención en estos entendimientos que favorecían o fortalecían la posición británica en el Atlántico Sur. El tercer eje, y fue también un eje de muy importante avance, tuvo que ver con la búsqueda de apoyos internacionales. Y esa búsqueda de apoyos internacionales en dos planos. Por un lado, de aquellos países y organismos que llaman a las partes a negociar y que favorece a la Argentina por la renuencia británica a obrar de acuerdo al mandato de la comunidad internacional, o sea, por no volver a sentarse a la mesa de negociaciones. Y ese reconocimiento la Argentina lo obtuvo de las Naciones Unidas, de la OEA, de las cumbres iberoamericanas, de las cumbres sudamericanas, de la cumbre de América del Sur, África, ¿no? Los países que también tienen costa, ¿no? Ribereñidad en el Atlántico Sur, de la cumbre de América del Sur, los países árabes, el importantísimo grupo, ¿no? del G77 y China, estos 133 países, la comunidad del Caribe. Ese es uno de los planos. El segundo plano de búsqueda de apoyos tuvo que ver con aquellos países y organismos que reconocen la legítima soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, que está en la UNASUR, que está en el Mercosur, que está en la CELAC, ¿no? La CELAC que incluso incluye a los países del Caribe que son parte del Commonwealth y que tienen a la reina como figura. Está en la ELADI, en la OLADE, el Organismo de Energía, la Cumbre de América Latina y el Caribe de Integración y Desarrollo, la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, la Alianza Bolivariana, el Parlacén, el Parlasur, ¿no? 6 premios Nobel de la Paz también llamaron a la Argentina y al Reino Unido al diálogo. Esta etapa va a desarrollarse entre 2003 y 2015, y a partir del 2015, ¿no? en este movimiento pendular, se inicia una nueva etapa a partir del gobierno de Macri. ¿Cuál es el contexto? Bueno, Trump en Estados Unidos, en el Reino Unido, el inicio del Brexit. ¿Qué plantea Malcorra? ¿No? Cito ¿no? a la canciller de entonces del inicio del gobierno de Macri, dice: tenemos que explorar el diálogo y la colaboración con el Reino Unido más allá de Malvinas. Las Islas Malvinas ya no son el tema dominante en la relación entre Argentina y el Reino Unido, y no debería desviar la atención de las prioridades bilaterales más importantes como el comercio y la inversión, ¿no? Nuevamente hay un desplazamiento al otro lado del péndulo, y para sintetizar la etapa y la política del gobierno Macri, Macri fue el primer presidente democráticamente electo desde 1983 en no incluir la cuestión de las Islas Malvinas en su discurso de asunción presidencial, ¿no? Lo que no se nombra, no se defiende, y una de las primeras medidas de gobierno tuvo que ver con bajarle el rango a la Secretaría de Malvinas, ¿no? Parte de la política de esta etapa podemos ponerla en escena a partir de lo que se conoce como el acuerdo Foradero-UNCA, ¿no? Ese comunicado conjunto del martes 13 de septiembre de 2016, que numerosos especialistas plantean que retoma las demandas británicas y no así las demandas de la Argentina. No refiere a la 2065, no refiere a la resolución 3149 que prohíbe los actos unilaterales, no refiere a la ilegítima base militar en las Islas Malvinas, ¿no? en lo que es la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur, y por el contrario refiere a, por un lado, ¿no? la posibilidad de ampliar un vuelo a terceros países mediante terceras aerolíneas, y por otro lado a remover los obstáculos, refiriendo a la legislación que la Argentina había promovido en 2010, en 2011, en 2013, vinculado a pesca, vinculado a hidrocarburos, en defensa de sus recursos naturales. Este periodo concluye, ¿no? en diciembre de 2019, y el presidente electo, Alberto Fernández, y en conjunto también con la nueva Secretaría de Malvinas, a cargo de Daniel Filmus, proponen e impulsan
los 3 proyectos de ley, y con esto digo para también ir concluyendo, que tienen que ver con, por un lado, la constitución del Consejo Malvinas, en virtud también de la importancia que tiene Malvinas pensada y promovida como política de Estado, lo que hace a la ratificación de los límites de la plataforma continental, que comentaba antes Daniel, y que ayer tuvo un avance en Senado, y el proyecto vinculado a la defensa de los recursos pesqueros de 44 millones, ¿no?, de argentinos y argentinas. Como para concluir, y esto no es una etapa incipiente que estamos transitando, pero para concluir y retomando este recorrido que proponía para pensar la cuestión Malvinas, este movimiento pendular de la política exterior debilita la posición argentina, ¿no? Y por eso también la importancia de estos proyectos. Pero también es importante resaltar que junto con este movimiento pendular, la Argentina tiene un elemento muy fuerte de política de Estado, que es que a lo largo de toda la historia, y a diferencia de otros casos coloniales, la Argentina nunca le reconoció ninguna legitimidad a la ilegítima usurpación británica de las Islas Malvinas. Y ese es un elemento muy fuerte de la posición argentina. Entonces, ese elemento fuerte de la posición argentina es fundamental acompañarlo por un acuerdo de mediano, de largo plazo, en las tácticas, en las estrategias que se propongan y que se lleven adelante por parte del gobierno para continuar con reclamando esta justa causa que hace a la integridad territorial de la Argentina. En este nuevo 9 de julio, ¿no?, podemos afirmar que continuaremos militando, continuaremos trabajando, continuaremos investigando y continuaremos formándonos para que en el siglo XXI podamos finalmente ver el fin del colonialismo. Feliz Día de la Independencia y muchas gracias.